Hola, 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 buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Veo que ya María Graciela ya se unió. Veremos quién más se une. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema súper interesante. Creo que ha sido también bastante valioso para mí y ciertamente para ella también. Voy a invitarla en este momento a que se una al live. A ver. Hola María Graciela, ¿me escuchas? Vamos a ver, voy a volverla a invitar. Ok. Hola Hola, María Graciela, ¿cómo estás? bien, ¿y vos, Darcy? Súper bien, súper contenta y agradecida de que estés aquí, Igual a vos por la de que, invitación. de que hayas aceptado esta invitación el día de hoy. Gracias. Contame, contame bueno, primero, gracias a todos los que que están conectados, los que se están conectando también. Creo que este live de parte de Connect y bueno, y a María Graciela que aceptó es un live que es necesario hacer en este momento donde vivimos en un mundo tan hostil, tan agresivo, ¿verdad? Y donde nuestros hijos reciben demasiada información, eh, también pasan por situaciones críticas, no solamente en el colegio, sino también en los lugares que generalmente frecuentamos, ¿no? Lo que vemos en las noticias, lo que ven en la calle, lo que escuchan, y eso creo que tiene como un impacto en el comportamiento. Entonces, quiero que hablemos un poquito acerca de eso, de cómo, de cierta manera, vos, ¿verdad, María Graciela, has impuesto o has creado esos tus propios paradigmas en la crianza y has aportado un poquito al bienestar de tu hijo, ¿no? Y primeramente el tuyo. Entonces, gracias por haber aceptado. Mi nombre es Darcy Mendieta, soy la fundadora de Connect, para los que no me conocen. Y antes de iniciar, quisiera preguntarte, María Graciela, contame un poquito de lo que haces, Ok, ¿verdad? ¿Quién sos? ¿Cómo te sentís hoy? Serían tres preguntas en una. ok, ¿Qué haces? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Y por qué aceptaste hacer este live conmigo el día de hoy? ok, voy a comenzar de atrás para adelante. Bueno, mi nombre es Graciela y acepté hacer este live porque primero es mi primer live, ¿verdad? Sí me he hecho Ujú. grabaciones, he hecho algunas cosas, doy algunas clases, pero no es lo mismo. Eh, Acepté porque cuando tuve a Matthew, que es mi tercer hijo, eh, Ujú. comencé a tener mucha información de todo lo que quería hacer nuevo con él y comencé, la verdad, a hacer páginas en Instagram para comenzar a transmitir lo que estaba aprendiendo. Pero siempre me bloqueaba y decía, no, nadie me va a seguir, la verdad que cada quien está en su mundo y me detuve. Entonces yo dije, después en el camino fui aprendiendo de que todo tiene su paso, todo tiene su Ujú. tiempo y que en algún punto la vida te va a tocar y te va a decir, aquí estoy, ya, ya estás lista. Entonces cuando Ujú. me hice la invitación fue como que, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer y esa es la vida llamándome y diciéndome, hacerlo, no perdes nada. Ya Matthew tiene 3 años y medio, entonces ya tengo más información, tengo más cosas en, en el mundo de él y en mi mundo que puedo transmitir. Entonces Ujú. eso fue porque él sí de hacer esto. Y sí, estoy súper Okay. nerviosa y todo lo demás. O sea, no quita que mi motivación y mis ganas de estar aquí, tengo que validar ese miedo y eso que estoy sintiendo, pues los nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera respuesta de todo. ¿Qué hago actualmente? Ujú. Actualmente, bueno, vos y yo nos conocimos en un mundo de deporte. Nos Claro. conocimos en mi primer mundo ahí. Eh, y actualmente tengo un estudio que doy diferentes disciplinas.
Nada que ver de cuando vos y yo nos conocimos, que nos conocimos en un mundo de boxeo, de entrenamientos funcionales y todo. Mi chip cambió y pasó a una disciplina un poco más pasiva mentalmente, no pasiva de cuerpo, sino pasiva mentalmente. Entonces logré hacer muchas identificaciones y fue ahí donde dije, estoy lista para crear algo propio, algo mío, porque siempre, pero siempre, 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 y lo digo en general, de todos los proyectos de vida que había hecho anteriormente, siempre necesitaba un socio. Y Mm, no tanto por la parte económica, claro, obviamente pesa, pero la parte emocional de no sentirme segura de lo que estaba haciendo. ujú. Entonces, ahora estoy haciendo eso y hay dos momentos en mi vida, aparte de mis relaciones familiares, aparte de mi hijo, aparte de mi esposo, etcétera, etcétera, dos momentos puntuales que yo he sentido plenitud en mi vida. La primera ha sido cuando era teacher, comencé de asistente en un kinder, eh, Ajá. creo que eran como 13 niños de 1 año y medio en maternal. Y ya después comencé a ser profesora y eso fue mi lugar como más de plenitud, que sentía, me encantaba dar clases de niños. Hoy creo que entrar a un kinder a dar clases creo que no lo volvería a hacer como lo hice con pasión antes. Y el estado de vida que me encuentro ahorita, Ujú. Sí, hablando laboralmente se puede decir, claro. pero Tu tratando de... presente, lo que has sentido en el presente ya no es, como el llamado que tenés ahorita es muy diferente al llamado que tenías antes, imagino. La Sí, sí, necesidad que tenés total, ahorita no la supliría entrar a un maternal, por ejemplo. Imagino que exacto, ahora no, quieres más autonomía, más libertad, más sí, poder tomar decisiones, más tiempo, claro. más espacio con tu hijo, etcétera. ¿No? Sí, 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 totalmente. Y además, algo que yo lo digo actualmente en el estudio y que es algo que también creo que lo deberíamos como tratar de aplicar a diferentes puntos de vista, es de que nosotros como mujeres, nosotros escuchamos esta frase, ustedes son hormonales las mujeres. Sí, somos hormonales, totalmente. Ujú, Y claro. eso se aplica a la vida diario, al ejercicio, a tu familia, a cómo amaneces un día, todo, porque ahí va todo. Entonces, yo creo que los llamados que te va dando la vida es como vos como mujer, porque estamos mujeres, lo vas llevando a cabo y vas haciendo el clic. En este momento de mi vida necesito más paz, necesito más tranquilidad, necesito más conexiones. Mm, En otro momento de mi vida necesito como más acción, más movimiento, más etcétera, 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 ¿ya? Entonces creo que eso es lo que soy hoy, ahora, como mamá, mujer, esposa y como persona que se siente más realizada que antes en lo que está haciendo al día a día. Entonces, eso creo que ujú. Y responde bastante de las tres preguntas. sí, claro, y de hecho responde también la siguiente, que es, mira, en este momento, por ejemplo, en mi presente, creo que una de las necesidades principales que, que, que el ser humano tiene que priorizar es el propósito, ¿no? Esa parte del sentido. O sea, ¿qué te mueve? Y al encontrar eso, creo que encontrás esa función interna y no te apegas tanto como al rol, o sea, a ese rol que nos han impuesto de, ok, sos madre, sos mujer, aparte de eso, sos licenciada si estudiaste en una carrera. Entonces, eso como que es bien limitante, ese rol. Mientras que cuando uno encuentra el propósito o el sentido, lo que lo mueve, creo que hay una puerta abierta a muchas opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu función ya no es en base a un rol. O sea, tu función viene desde ese propósito que vos le das a tu vida, lo que quieres dar, ¿no? Y lo que quieres recibir también. Entonces creo que sí, me contestaste la pregunta que yo tenía para vos y era aquello de qué te mueve, ¿no? Y que me lo dijiste, ¿no? Y agradezco eso. Creo Y que ajá, contame. pero es importante esto también de que si hubiéramos hecho este live hace 6 meses, yo te Ujú, diría que lo que me mueve más profundamente es mi maternidad pura. Es decir, mm, está dedicada full, enteramente a eso. ujú, Porque cuando
todo lo que voy a como hablar de tips y todo es respecto a la crianza de mi último hijo, porque mis otros dos ya son Ujú, adolescentes. Y como yo te ujú, comentaba antes de todo esto, yo estoy en diferentes aguas, claro. totalmente diferentes, por muchas razones. Pero entonces si vos me hubieras dicho antes, yo te hubiera dicho, estoy súper full metida en mi maternidad, mis metas son más pequeñas, mis metas son dirigidas, y tal vez te hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo creo que voy a tener un trabajo en un kinder. Ya sabes, Ujú, porque en ese punto de mi vida, y no quiere decir que voy a ser cambiante y de que un día esto y un día otro, y eso consta, ya pasé por esa etapa de mi vida, de que mm, un día quería esto, un día quería lo otro, y me invadía la culpa por no ser una persona que estaba enfocada a un mismo lado. mm, ¿Ya? Como fallar 1000 veces y decir, ujú, ala, has fallado 1000 veces y aquí venís otra vez. Entonces, era ese sentimiento de culpa de no saber hasta que estoy a donde estoy, me doy cuenta de que era una preparación a un camino. ¿Ya? Entonces, ujú, que en esta etapa sí siento que ya he ido viviendo las etapas que se me han ido poniendo y ujú, ahora estoy mezclando en esta nueva etapa laboral, estoy mezclando mi maternidad, mi vida matrimonial, vida familiar y todo. Que en este círculo que tengo ahorita ya logré hacer ese balance, que antes no lo hubiera ujú. hecho. Antes no tenía ese Sí, balance. fíjate que algo que resuena conmigo ahorita que mencionaste dos cosas que activaron algo, ¿no? Número uno, la parte de la maternidad pura. Fíjate, cuando yo pienso, cuando yo escucho la maternidad pura, me veo como creando experiencias para mí y para mi hijo desde lo que más nos importa. O sea, desde lo que él más valora y desde lo que yo más valoro, ¿no? O sea, la maternidad pura, ahorita que lo mencionaste, no sé cómo viví vos esa maternidad pura. Según lo que entendí que me dijiste, es estar 100% con Matthew, ¿no? Sin embargo, para mí también la maternidad pura es esa de que viene desde, bueno, tu hijo tiene que tomar una siesta a las 2 de la tarde todos los días, porque si no, esa creencia, ¿no? O por ejemplo, tu hijo se tiene que bañar súper temprano todos los días, porque si no, no va a crear hábitos que le van a ayudar al bienestar. Entonces, para mí la maternidad pura, al menos como yo la he vivido, viene desde reconocer qué es lo que yo más valoro, ¿verdad? O qué es cómo veo yo mi crianza, cómo la quiero vivir, ¿verdad? Escuchar ese pozo interno mío como madre. Y segundo, qué es lo o cómo anhela mi hijo nuestra relación, cómo anhela, o sea, escuchar también cómo imagina él la crianza, ¿no? Y creo que para mí, y desde la intuición, desde esa intuición también. Lo otro que me llamó la atención, esta parte que dijiste de los cambios, que vos has tenido, que has estado o que has pasado, pasaste por una situación donde tuviste, bueno, quiero esto, quiero aquello. Fíjate que a mí, cuando una persona llega a mí y me dice, ala, es que a veces no sé qué quiero, no, porque un día estoy aquí, otro día estoy allá, y fíjate que yo les digo, wow, celebro eso. Y a veces la gente me dice, ala, pero entonces celebrar de que estoy confundido. Y yo les digo, no, estoy celebrando de que no estás haciendo lo que la sociedad te indica. O sea, no estás haciendo aquello de, bueno, es que vos tenés que ir a la primaria, luego a la secundaria, ir a la universidad, buscar un trabajo, a ser exitoso, sino que estás buscando tus propias maneras de hacer las cosas y precisamente eso te lleva a hacer esos cambios. O sea, estoy aquí, pero ¿sabes qué? Esto no es lo que me gusta. Y te arriesgas, o sea, tomás, te das la oportunidad de explorar en diversos nichos y decir esto sí, esto no. Y es ahí donde creo que se da esa transición a lo que realmente anhelamos, a lo que realmente queremos ser. Para mí, eso es el éxito. No seguir como esos patrones, sino poder ser lo suficientemente valientes de ser vulnerable y de explorar diversos nichos y cambiar cuantas veces sean necesarias, reestructurarme, desechar para llegar a hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces creo que sí quería comentarte eso de que fue muy poderoso para mí lo que dijiste
em, porque sí tiene que ver mucho con esta parte de romper las cadenas también con nuestros hijos, Sí, ¿no? totalmente. Mira, la siguiente pregunta que te quería hacer está relacionada a eso que acabo de comentar. ¿Qué significa para vos ser mamá y cómo describís tu crianza? ¿Qué significa para vos ser madre y cómo la Ok. describís? La verdad que para mí ser mamá es una montaña rusa. Esa es la realidad. Para mí, te hablo desde mi propia experiencia. Sí. Como te comentaba, tengo 3 hijos, los cuales los 2 primeros fueron criados en una etapa totalmente diferente y una era totalmente diferente. Entonces, han crecido escaloneando, van poco a poco y la que va cambiando más fuertemente por toda la información que estoy absorbiendo he sido yo. Entonces es la Mm, parte más difícil de maternidad. Siempre te digo que es una montaña rusa. Sí estoy ujú, feliz de ser mamá, sí amo a mi ujú, hijo, sí tengo ujú, días felices, o sea, tengo el cielo en la tierra, se lo puedo decir así, eh, pero sí es difícil. La maternidad es difícil desde que estás embarazada, o sea, claro. desde que comenzás a darte cuenta que ya va creciendo, que estás a punto de tener baby, de que viene, que no viene. Eh, la maternidad no es simple, Mm, es compleja, es súper compleja. ¿Qué siento de que me diferencia mi maternidad de antes con la maternidad de ahora? Es que hay mucha más información. mm, Hay demasiada más información. Llegó una etapa en mi vida que me sentí mala madre con mis 2 hijos anteriores, mis 2 primeros hijos, porque no les podía dar lo mismo que le estoy dando a Matthew en la parte de información y de lo que estoy ujú, pasándole a él. Y la parte que más me cuesta y me sigue costando mucho y me va a costar más es de cómo llegar a ese balance que tengo ahorita con el chiquito, con los grandes. ujú, Porque María Graciela, 22 años, no es mi María Graciela de 38. Y claro. más con la información que tengo. Entonces mi Ujú, maternidad en sí es amarla, la amo, la respeto, la quiero, pero a veces digo, ala, o sea, ¿qué hago hoy? O sea, ujú, y a la grande le puedo decir, mira, quiero mi tiempo, bye. Ya sabes, porque ya estaba grande. Le puedo decir, andate, adiós, adiós. Y al chiquito no le puedo decir, andate, quiero estar sola. O sea, no se lo puedo expresar así. Sí puedo hacer caminos como para que él juegue en una esquinita y yo sentarme en el sillón. Ya, eso sí lo puedo lograr hacer. ujú, Pero, pero esa parte de la unificación de yo me creciera lo que soy hoy y estoy creciendo hoy con una maternidad, incluirla a mis 3 hijos por igual, es la parte ujú, más difícil en maternidad. Porque ujú, lo que hice anteriormente, un ejemplo súper fácil, súper dundo, es la dejada del pamper. mm, Antes decía, hay que entrenarlos para ir al baño. Hay que entrenarlos, entrenarlos, entrenarlos. Y yo los entrené. Literal, los entrené. Con el chiquito no lo entrené, lo dejé ser. Le fui presentando el baño, le fui presentando el calzoncillo, no me limitaba, me olvidaba de su edad. Matthew dejó el pamper a los 2 años y medio, casi 3, pero lo dejó, boom, 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 ya no quiero, se fue, ya, ya ujú, sabes, entonces ujú, con los otros 2 lo entrené, le fue muy bien con la entrenada, no quiero decir que le fue mal, pero sí lo claro. entrené. O sea, ahora ya sé de que esas cosas no se entrenan, son cosas fisiológicas que vienen, tenemos Ujú, que ir respetando eso, pero sí claro. también tener mucho cuidado con el límite de tiempo también, o sea, Ujú, porque es fácil decir, sí, yo estoy en una crianza respetuosa, estoy haciendo lo que el niño vaya sintiendo y todo, ajá, pero el niño siente que quiere dar a su pan para los 10 años, tenés que ver y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, necesito apoyo, necesito ayuda, porque esto no es solo de maternidad, esto ya es un problema fisiológico que puede tener, o un problema psicológico y que no está en mis manos.
porque yo, Ujú, aunque esté haciendo lo mejor que pueda, poniéndole ese inodoro con 1000 calcomanías y 1000 estrellitas, no lo va a lograr hacer solo. ujú, Entonces ahí es donde yo me mido y digo, y sentía al comienzo mucha culpa. O sea, la culpa fue fuerte cuando comencé a tener muchos cambios en mi maternidad actual. ujú. Entonces, Sí, esa es mi fíjate maternidad. que yo creo que agradezco mucho que hayas mencionado esa parte. Ese es el primer tip que estás dando, ¿no? Eh, que viene creo que de lo que aprendiste con tus primeros hijos, y que tal vez pudo ser, no lo sé, generó quizás un poquito más de dolor que simplemente dejar ser, como soltar esa parte del control, ¿verdad? Y de las exigencias a dejar ser a nuestros hijos. Entonces creo que ese es el primer tip y resuena mucho conmigo. Fíjate que ahorita que mencionaste lo del pamper, a mí me pasó eso bueno, yo tengo un hijo de 5 años, ¿no? Creo que tiene la misma edad de Matthew, me No, parece, más ¿verdad? cumplir No, 4. va a Va cumplir a cumplir 4, 4. ok. Entonces, en el caso de Nico tiene 5 y él no, o sea, empezó a ir al baño solito, a limpiarse, a bajarse su chorcito, ya grande. Y jamás lo quise como entrenar, ¿verdad? Como decís vos, porque creo que intento vivir la maternidad desde la empatía, la conexión, la escucha y más desde, desde como una fuerza protectora, ¿no? Más que una fuerza punitiva, que es la del castigo, las exigencias. Entonces, cuando Nico quería ir al baño, por ejemplo, él me decía, mamá, mira, voy al baño, me vas a cambiar, me vas a limpiar. Y yo le decía, sí, pero vamos a intentar hacerlo juntos. Y él me decía, no, es que no estoy listo, ok. Y esperábamos, yo le ayudaba. Hay una línea bien delgada en esa parte de los límites. Cómo poner límites sin dañar, sin castigar, pero al mismo tiempo protegiendo como ese bienestar del hijo. Y creo que la gran diferencia es que cuando pones límites desde escuchando tu anhelo, por ejemplo, yo lo que quiero no es que aprenda, o yo lo que quiero no es enseñarle, o yo lo que quiero no es que no, que sea más independiente, o sea, sino que sea un límite desde yo anhelo protegerlo, yo anhelo cuidarlo, o sea, desde el bienestar de uno como madre, ¿verdad? Y también teniendo conversaciones con nuestros hijos desde la conciencia, ¿no? Y algo que me di cuenta con esta parte de Nico, ya aprendiendo a ir al baño solo, fue dejarlo fluir, porque llegó un momento que él se dio cuenta que cuando estaba en escuela, por ejemplo, y sentía vergüenza de que lo limpiaran las profesoras, él me decía, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que me toca aprender a limpiarme solo, porque cuando yo no estoy con vos, siento pena y me duele el estómago. Entonces es como esa parte de dejarlo fluir que genera naturalmente una conciencia en el ser que estás creando, ¿no? Y ya no es que me voy a aprender a limpiarme solo porque lo tengo que hacer, que es tan limitante. O sea, para mí es limitante. Cuando un ser humano o creas a un ser humano desde esa parte de yo tengo que hacer esto porque esto es lo que me indica mi mamá, o yo tengo que hacer esto porque esto es lo que me indica mi papá. Mientras que cuando dejas fluir las cosas, que como decía, es natural, creo que permite un diálogo con tu hijo y permite también que tu hijo aprenda a cuidarse, pero desde la conciencia, no porque mi mamá me lo dijo, sino porque soy consciente que esto me va a ayudar, ¿no? Y así fue, o sea, así fue. Nico de repente un día se encontró que sentía muchas ganas de ir al baño, estaba solo en la escuela, las maestras estaban súper abiertas a ayudarle, pero él sentía vergüenza y entonces vino y después me dijo, mamá, me duele el estómago. Recuerdo el día que hablamos y me dijiste, yo anhelo cuidarte y es importante que vos seas independiente porque algún día no voy a estar. Y desde ese día va solo al baño. O sea,
él toma sus propias decisiones desde la experiencia que está viviendo. Y creo que eso es empoderar de cierta manera a nuestros hijos, más que imponerles una regla, ¿no? O una creencia limitante. Así que te agradezco por eso. Bien, creo que la siguiente pregunta que quiero hacerte, María Graciela, es, y creo que discutíamos esto el otro día, de acuerdo a mi perspectiva, ¿verdad? La violencia es todo aquello que nosotros, o sea, es todo aquello que yo como mamá hago o digo que me desconecta de mí misma y por ende me va a desconectar de mi hijo. O sea, para mí violencia es eso. Es todo aquello que yo digo hago que me desconecta de esa generosidad natural que yo traigo, esa esencia, esa empatía, esa conexión que es natural y que es tan fácil perderla ahorita en un mundo tan hostil, ¿no? Entonces, ahí quiero preguntarte, contame vos, ¿cómo, cómo trabajas esos límites? En mi caso, como te decía, los trabajo más desde la conciencia, desde el diálogo, que desde exigirle o demandarle. O sea, hacemos peticiones, dialogamos, aunque nos lleve más tiempo. O sea, podemos pasar 30 minutos, 45 minutos dialogando para ser más conscientes o trabajar en esa parte de la conciencia, que es mucho más difícil que simplemente decirle, ¿sabes qué? O lo haces o no te llevo a tal lado. Obviamente va a requerir más energía, más empatía, más conexión, tener un diálogo con mi hijo de 45 minutos a simplemente infundir miedo, ¿no? Claro. Es lo más fácil para el adulto. Entonces, contame vos cómo vivís los límites en tu crianza y cuáles serían algunos tips que vos podés dar. Mira, algo que yo siempre mantengo es que hay que aprender a sostenernos primero para poder ayudarlos a sostenerlo a ellos. Ya sabes, Ujú, em, totalmente. o sea, si no nos sostenemos nosotros esa rabia, ese enojo, esa impaciencia, ¿cómo vamos a sostenerlo a ellos? Ya sabes, eso es lo primero. Exacto. Y algo súper importante, eh, como te decía, mis crianzas estoy jugando en diferente agua. Con la mayor pierdo la paciencia, porque Mm, yo caminé en una calle impaciente y fui arrastrando eso. Entonces sí, ujú, hay momentos que pierdo la paciencia totalmente, tiene 16, y simplemente doy la vuelta o simplemente exploto, ujú. porque hay un switch ahí que cuesta hacerlo, cambiarlo. Hay algo que Claro. todavía está de donde vengo y a donde estoy. Entonces, claro, pero si bloqueo eso, te digo, con el chiquito, mis límites, primero, a ver, no es que lo dejo ser libre, así como un conejito en el campo y que haga lo que quiera. Mientras no arriesgue su vida física y su vida emocional, Claro. él ya. Me dio risa que dijiste lo de la cultura del baño, Mm, lo de bañarse a tal hora, tal rutina y todo. Yo, ok, con los babies yo me así la manejo. De que a los bebés antes del año tenés que crearle, o sea, y eso que tenés, sí, la palabra tenés, y es como súper impositiva. Tenés que crearle rutinas, ya sabes, los rutinas, hábitos, los claro. hábitos que son necesarios, ¿cierto? Rutinas globales, no cómo va a llorar, cómo va a comer, que si va a hacer pupú, porque eso ya viene en él, eso ya es Claro. él. Pero si una rutina de como que en la mañana abro toda la ventana, entre la luz solar, perfecto, pasé tu día y eso es la primera rutina de un baby. Y en la noche, silencio, luces apagadas, Musiquita, apagamos las luces, exacto, cerramos las porque, ventanas. exacto. ¿Por qué? Porque los niños necesitan sentir la luz del día para poder conectar con el mundo al que vinieron. ¿Ya? Mm, Entonces ahí está mi primer límite como mamá. Yo obvié esta regla de tienen que dormir con ruido para que se acostumbren. no, sí, Fue mi primer no en babies. resuena,
tanto eso Exacto. conmigo, créeme Resuena que con muchas personas, resuena con muchas personas y no, no era algo conmigo, porque yo decía, yo adulto, no me sofoca dormir con ruido. O sea, ya claro. muy al extremo y me sofoca que me enciendan una luz, ¿ya? O sea, y la lamparita, ya sabes, o sea, cero. Entonces, fue como ir poniendo límites chiquitos, no directo a mi hijo, sino de la maternidad que yo estaba buscando alrededor de él, ¿ya? O Ujú, sea, ujú, ir poniendo esos patrones de cambio que yo quería para él, ¿ya? ujú. Para que Y él fuera creando tu nicho. exacto, y creando mamá y yo, ¿ya? Porque es súper Ujú, importante, obviamente el papá juega un papel muy importante, pero sí es importante también saber de que el primer año de vida los niños son más mamá que papá. O sea, mm, porque hay una afectación directa, por mucho que el papá lo cambie, le dé besos, lo abrace, lo duerma, ellos sienten un poquito de conexión diferente con la mamá, se siente y uno lo puede sentir. totalmente. Y los papás también cuando dicen, ala, ok, me dejas de un lado, no, es que los niños solitos, sin decir dejar de un lado, sino que ellos marcan a dónde sienten el calorcito que sentían en la panza, ¿ya? Mm, Entonces, eso fue como mi primer punto para decir, yo quiero tener límite en mi vida de maternidad, en mi maternidad nueva, quiero tener límites y quiero enfocarme en lo que yo voy a ir descubriendo poquito en poquito. Hoy en día, mis límites son que si hay una, lo voy a poner mala acción como para que sea como más entendible, que si hay una mala acción, no se ocupa la palabra castigo, pero sí mm, la palabra como esa acción tiene una reacción. Es decir, vos tiraste, por ejemplo, sí, Mati ocupa iPad, ¿ok? Entonces aquí va. Mati su iPad lo tiró al piso, ok. Lo vas a quebrar, se puede dañar y no vas a ver nada. Entonces voy a quitar tu iPad, lo voy a guardar en esta gaveta y ahí va a estar un tiempo. Entonces esa acción puede generar esa reacción y va a guardarse un ratito para que hagamos otra cosa mientras vayamos platicando. Porque el Matthew está en la edad ahorita, pues por ejemplo, Matthew, en mi caso particular, de que no me puedo sentar media hora con él a hablar. O sea, se me va la luna, pero las estrellas y a todos lados. Entonces, si hay algo así, yo me siento, platico con él y todo. Si hay un momento de que yo digo, ala, no está entendiendo, no está en la misma línea que yo estoy, ¿qué hago? Hay momentos que me quedo callada. Me quedo callada, él comienza a volver a su mundo, comienza a conectarse con algo más, hace conexión con algo diferente tal vez, y espero que él llegue a ese punto de tal vez olvidar lo que pasó, pero cuando se lo decís, hace clic de que sí estuvo mal, ¿ya? Eh, ujú. porque es importante esto de que si hace una cosa, o sea, no va a ver como, tiraste el agua, no vas a salir a jugar ahora. O sea, no es como, no es tu nido, pues ya sabes, Sí, tiraste el claro. agua, te toca coger el vaso, te toca ir a traer un trapo, te toca limpiarlo y si tenés sed, servite el agua. Ujú, Esa es mi reacción ante una acción, ¿ya? ujú. Si estamos afuera en el parque y su comportamiento no fue el indicado con otros niños o simplemente ocupó mal un columpio y lo comenzó a tirar y a hacer cosas que obviamente va en contra va a fregar el columpio, entonces se baja el columpio y todo eso, aún sigue, sí, ok, nos regresamos a la casa porque al parecer no querés estar afuera, ¿ya? Mis límites van ahí, van a ese punto de vista. Sí, la conversación está metida, mucho, mucho, mucho. Eh, a ver, con esto que voy a decir, no es que un niño no se va a frustrar, no es que si haces todo lo adecuado, nunca vas a tener un niño llorando, un niño frustrado, un niño ansioso, no. Pero sí un niño frustrado da muchas emociones, demasiadas emociones. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo este live y Mate estuviera ahí y yo pretendo que Mate esté sentado a mi lado y esté tranquilo, soy lo más loca de este planeta, porque es un niño que Sería, tiene sería, eso te iba a decir, sería una locura, ¿no?
Exacto, exacto. Pero, Entonces, y esa es una de las, discúlpame que te interrumpa, pero esa es una de las cadenas que creo que hemos intentado romper, María Graciela, porque sí sí pasaba. O sea, si un niño, o sea, un niño se veía antes como, uno, la persona que tenía que acatar reglas, o sea, que tenía que seguir todo lo que el adulto le indicaba, porque si no iba a haber una consecuencia y era una consecuencia que caía en una violencia a veces hasta, o sea, yo sí me atrevo a decir una violencia bastante cruel, pues que, no sé, te ponían hincado, te mandaban a voltearte contra la pared o te pegaban con una faja, es decir, sí es una violencia que a mi parecer sale del límite también de esa interacción de conexión, ¿no? sí, Donde la frustración que vos tenés como adulto la está volcando en el niño. Y creo que esto también está relacionado a estar para mí todo está relacionado con esta parte de la conciencia. O sea, yo tengo que estar consciente o ser consciente como madre o padre de que un niño tiene mucha más energía, va a querer explorar mucho más. Una de las necesidades, pero más vivas que tiene un niño es la exploración y la curiosidad. O sea, naturalmente lo va a hacer porque es algo nuevo, todo es nuevo para el niño, ¿no? Entonces, estar consciente de que mi hijo, o sea, de que no va a ser posible, de que mi hijo esté sentado, quieto, sí, sí, sí. por 5 o 10 minutos, creo que eso es muy importante, ¿no? En esta ¿Sabes parte qué es de la importante? crianza. ¿Sabes qué es importante también de que esto de que antes las personas lo hacían, antes nos sentaban a todos y nos quedábamos en una banca y no nos movíamos? Sí, y entiendo totalmente y te lo voy a poner en comparación a la comida, porque ahora hay vitamina A, vitamina D, vitamina, todas las vitaminas, omega, esto, hay los superfoods, esto y lo otro, y la gente te dice, antes no había nada de eso, y aún sobrevivían, pero si te pones a pensar, tienen razón, pero la tierra era mejor, no había tantos pesticidas, la gente trabajaba en las tierras, agarrabas una zanahoria y la ponían en la mesa, había menos invasión de muchos químicos. Entonces sí, no necesitaban las vitaminas, no necesitaban los superfoods. Pero ahora vos agarras una zanahoria y la compras en el super, no es lo mismo que la compraba antes, inclusive los orgánicos de ahora. Entonces lo mismo Sí, pasa con los niños, idéntico. O sea, antes los niños, ahora los niños saben que hay juguetes con luces, que hay esto, que hay resbaladeros, que hay lo otro. Antes los niños es cierto, la pelota y está ahí nomás. Pero entonces vos los metías en un cuartito y le ponías algo simple y ahí quedaban. Porque tristemente, por decirlo así, si nos comparamos al día de hoy, estaban limitados. Pero claro, porque no había ujú, un futuro, me explico. Pero sí, ahora que claro. ya sabemos, hay más información, hay más de todo. Entonces yo una frase que te la dije a vos es que tanto nuestros padres, nuestros abuelos y todas las personas que tenemos atrás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Así es. ¿Ya? Entonces ahora nosotros debemos de decir, comparar y ver lo que había antes. Yo a veces me dan ganas de llorar cuando miro estas cosas en Facebook que te ponen como los Nintendo, los relojes de tiempo, esas como cosas antiguas. Yo digo, ay, yo me acuerdo de todo eso. O sea, cuánto ha evolucionado el tiempo, cuánto ha evolucionado, cuánto Ujú. hemos avanzado, que es importante saber de que lo que teníamos antes no lo podemos seguir aplicando a la hora. No se Sí, puede. No o hay sea que manera. hay cosas No que hay que calza. desechar, hay que desecharlas. Totalmente. O sea, y creo que como te decía, es parte de ser conscientes de que ya los tiempos cambiaron y que es parte de la evolución. Yo creo que sí, el ser humano tiene esa responsabilidad de permitirse evolucionar en Sí, todo, sí, sí, ¿verdad? total. Desde la crianza, desde la educación, desde muchos aspectos. Lo otro que me gustó mucho y resuena también conmigo es la parte de cuando vas a poner límites, antes de poner un límite, debes de estar en autoconexión como madre, porque no podés, para mí al menos no es posible, dar empatía si yo no la tengo. O sea, Sí, yo sí, no puedo dar algo que no esté en mí, yo no puedo.
Y eso creo que es una cadena, o sea, que también estamos rompiendo, ¿verdad? Porque sé que estás trabajando, como me lo comentaste, desde ahí. Y es antes, o al menos lo que vivieron muchas personas que he conocido, era primero el contenido y después la conexión. ¿A qué me refiero con esto? Primero tenías que entender, tenías que acatar una regla antes de conectarnos los dos y escuchar qué es lo que estábamos anhelando en ese momento o cómo podíamos solucionar la situación, ¿sí? ¿Qué estrategias podíamos implementar la próxima vez que esto pasara? O sea, antes de hacer acuerdos. Entonces sí resuena mucho esa parte de, para yo poder solucionar una emoción, una situación fuerte con mi hijo, o cuando de repente hay una emoción muy fuerte en él o en mí, creo que lo más importante es yo estar en autoconexión para poder dársela, porque no es posible dar lo que no tenemos. Entonces eso creo que me gustó mucho. Y lo otro que me encantó, bueno, fueron dos cosas más y que agradezco que la hayas mencionado, es esta parte de poner límites desde lo que mencionabas de mi anhelo como mamá, de estar consciente de lo que yo quiero en mi crianza, ¿no? Por ejemplo, eh, esa parte que decía vos, crear hábitos sin ni siquiera decirle a mi hijo, bueno, es que esto lo tenemos que hacer, tenemos que dormir temprano porque mañana hay escuela, sino que crear ese ambiente, crear un nicho donde nuestro hijo vaya adaptándose, ¿no? Y creando hábitos, sin necesariamente imponer algo, ¿no? Sin necesariamente imponer algo. Y lo otro es el silencio. Eh, Creo que lo que he visto, ¿verdad? Es que el ser humano le teme muchísimo al silencio. Es incómodo para muchas personas. O Para mí, el después te digo, en la adolescencia, el después te digo, o déjame pensarlo, o, o la verdad que no sé lo que estoy pensando. Eso es como, sí. Entonces sí, sirve el silencio, sirve un montón claro, para muchas cosas. totalmente. Creo que el silencio es procesar también las emociones que tenés. O sea, es poderoso como hay momentos en que no tenemos una respuesta, porque simplemente tengo que procesar primero y entender primero qué es lo que estoy sintiendo. No sé, y aquí viene la siguiente pregunta. En los momentos de emociones fuertes, hablabas de que, dabas un ejemplo, no sé si te ha pasado realmente, de que Matthew tal vez tiró el iPad, ¿verdad? En mi caso, Nico ha pasado que tira sillas, tira los juguetes, le pega, por ejemplo, a las cosas, ¿verdad? Y creo que algo que a mí me ha funcionado es, en vez de decirle, deja de llorar o no grites, o sea, ha sido quedarme en silencio y vernos. Yo le digo a él, imagínate en esas situaciones que somos dos volcanes y vos estás activo. ¿Qué pasaría si yo, al ver que estás tirando toda esa lava, esos gases, las piedras, porque estás activo, tenés tantas emociones fuertes, yo también me activara? O sea, es como seguir en ese círculo de violencia, ¿no? Y entonces a veces le digo, yo a veces prefiero contemplar tu dolor, entender que estás molesto, entender que te sentís muy enojado y yo mantenerme en esa conexión y luego cuando vos ya te sientas mejor, conversar, hablar, hablar de lo que pasó y cómo podemos hacer la próxima vez. Porque el hecho de que tires las cosas o que estés llorando por mucho tiempo puede llegar a afectar tu bienestar como persona. O sea, él sabe de que las habilidades de controlarse, a pesar de que tiene 5 años, que esa capacidad que debe de tener de autorregularse es esencial en momentos de emociones fuertes, ¿no? Entonces, eh, creo que establecer esos límites, como decías, desde un punto de tranquilidad, no necesariamente
de grito en el momento, de castigo en el momento, sino de permitirse conversar al respecto, ver qué fue lo que pasó y hacerle ver que él es responsable también de sus actos, Sí, ¿no? sí, sí, porque si no De pasa por una alto. manera exacta, porque si no pasa por alto, exactamente. Y por eso decía que los límites, una línea bien delgada, ¿no? Sí, fíjate que algo interesante que, o sea, ya hace 2 meses me pasó, de que las personas que me conocen saben que en mi cara yo expreso demasiado con mi mirada, con mis facciones, o sea, no sé qué es, pero sí poder ver mi enojo, poder ver mi demasiada mi alegría, o que algo no Claro. está bien, ya sabes, pero no necesariamente que ponga cara seria, es como, no sé qué. Pero entonces con Matthew, que ya va para más grande, ya va él, su personalidad está más puesta, eh, ya tiene más habilidades, tanto motora fina como motora gruesa, ella es súper más consciente de ciertas cosas, ya sabe a dónde buscar peligro, a dónde, ya sabe, ya tiene ese como control un poquito. Eh, a veces me ha pasado que hace algo fuera de lo normal, ya sabes, como, no sé, tirar algo, pues, ponerle, o dejó su cuarto de estar súper desarreglado, más de lo normal. Él juega y después recoge, pero recoge a su tiempo, ya, entonces, ya sabes, pero se enoja cuando Claro. mira todo enojado, todo tirado, porque no sabe cómo jugar, porque él está acostumbrado a jugar en orden, ya sabes, sí desordena, pero va sacando, entonces cuando hay días que se duerme muy tarde y dice mañana lo voy a hacer, ok, está bien, entonces él llega a ese cuarto que está desordenado y lo desordenó él. Entonces tiene que Ujú. tratar de jugar en ese desastre. Entonces lo que me ha pasado hace 2 meses que lo estoy tratando de corregir es que él hace algo y tal vez yo no le he dicho nada. Pero ya, digamos, miro el cuarto desordenado y lo quedo viendo como... Y me dice, no te enojes, por favor. Ya sabes, me queda viendo con esa cara como que yo le hago algo súper fuerte después de que me enojo. Entonces ahí descubrí que sí tengo una conexión fuerte con él. Porque mi cara le está diciendo que su acción de tener ese cuarto en desorden no es la mejor manera de tenerla. Pero que después de esa Ujú. cara no hay nada más. O sea, ya sabes, como esa Claro. cara le da a él el pum, ¿ya? Te digo, ok, no hay ni una palmadita, no hay ni un castigo, es simplemente mi expresión hacia él, no es la correcta. Ya sabes, como Ujú. tenés un cuarto hecho un desastre. Pero entonces ella me aprendió a leer, ya sabes, es Sí. como, fue como impactante, pues para mí, porque yo dije, ¿qué cara estaré haciendo? Ya sabes, fue como, entonces ya trato, o ya sabes, también he hecho cosas como él, cuando comenzó lo de la pandemia, comencé a hacer meditaciones para mí, entonces Mate estaba siempre de por medio, entonces comencé a hacer meditaciones chiquititas, guiadas, y él me acompañaba, pues me acompañaba en su mundo, ¿verdad? No en el mundo de la meditación. Pero le enseñé a respirar, a hacer 3 inhalaciones cuando se caía o cuando estaba muy ansioso y todo. Entonces él se cae y le hace, ya sabes, hace 3 respiraciones súper profundas. En el kit de las primeras veces fue como rara la situación, pero ya después todo cambió. Entonces él tiene eso que hace sus respiraciones. eh, y tiene también, digamos, que si se cae sabe dónde está el hielo para ponérselo, va a traerlo, se pone hielo. O sea, ciertas cositas, que es lo que te digo, que el primer año de vida vas marcando como mamá qué es lo que quieres hacer y ahí Claro. vas, y te alegras como cuando ya abre un termo o agarra un vaso y llena solito, ya sabes, o como quiere un huevo y agarra el huevo, lo tira ya sabes, o sea, yo me puse súper feliz cuando él quebró su propio huevo y no le cayó ninguna cáscara, y yo fue como, yes, ya sabes, entonces ahí está el límite, ok, vos no puedes llevar a encender la cocina, vos ya hiciste toda la parte más importante. Primero pensaste lo que querías desayunar, después agarraste el huevo, agarraste el plato, lo quebraste, estás revolviendo, me Ujú. pasaste la porra, me pasaste esto, lo otro, ahora llegó el momento de que mamá te tiene que ayudar. ¿Ya? Entonces ahí Ujú. voy avanzando, Ujú. ya lo dejo como mover la cuchara. Entonces, Ujú. los límites no deben ser solo para cuando hacen una acción mala, ya sabes, una Claro, acción correcta. Debe ser también cuando están descubriendo cosas nuevas, como el hecho de claro. cocinar, pues, como el hecho de ir al súper.
ya que no pueden meter todo lo que se les ocurra en la canasta, ¿me entendés? O sea, Ujú, también ujú. eso, para hacer las cosas bonitas, también ciertos límites, pero límites aterrizados a su edad, ya no Claro. puedes poner a un niño en una caja de cristal de 3 años y pretender que el niño no te va a romper un cristal. Exacto. O esta idea de el niño no puede gritar, no puede expresarse, no puede molestarse. O sea, es un ser humano, ¿no? Y ciertamente tienen maneras diferentes de comunicarse a como lo hacemos nosotros, que creo que son mucho más liberadoras, porque generalmente el adulto es, bueno, se molesta, se queda en silencio o agrede a otro, y el niño simplemente grita a muchas veces para él mismo, llora, que es algo que honestamente te digo eh, que es parte de la autoconexión. El llorar es parte de nosotros, o sea, te ayuda a conectarte. El Sí, gritar, no a alguien, pero pegar sí, un grito puede ayudarte a drenar la energía en momentos fuertes, cuando tenés emociones fuertes. Entonces, creo que eso nos enseñan los niños, que las emociones son para vivirlas, para abrazarlas y que no hay nada malo en ellas, ¿no? Que creo que lo importante está en desarrollar habilidades para autorregular esas emociones, más que detenerlas, más que no llores, por eso no se llora, o no grites, no, sí, sino es más como enseñarle a poner esos límites que vos hablabas, siempre desde el bienestar, o sea, el bienestar de ellos, ¿no? Siempre y cuando no estén dañando tu integridad física y emocional, ¿verdad? Ahora, lo otro que me pareció, el otro tip que acabas de dar y, y, y que también me parece poderoso es esta parte de los ejercicios de respiración o la atención plena. Personalmente, trabajo bastante la atención plena con mi hijo. O sea, practicar atención plena diariamente o cuando hay emociones fuertes, ¿no? O cuando veo que él no está detectando realmente lo que necesita, ¿verdad? Que veo que tal vez cualquier cosita que pase le activa mucho dolor. Entonces, en ese momento es como que ya creamos ese hábito de practicar un poquito de atención plena, que no resuelve el problema, ¿verdad? Que esto sí me gusta dejarlo siempre muy claro, que la atención plena no te resuelve el problema, pero sí te ayuda a sobrellevar la situación, que es muy importante, ¿no? Entonces creo que esa es otra parte de romper las cadenas. O sea, lo que estamos haciendo con nuestros hijos, la respiración, la atención plena, tomarnos ese tiempo para ayudarle a autorregular sus emociones, ¿no? y aceptarla, ya sabes, porque Exacto, digamos, abrazarlas. estoy aceptando que estoy llorando, ¿por qué estás llorando? O sea, decime por qué Exacto. estás llorando, qué te hace sentir así. Ya sabes, digamos, hoy por ejemplo, lo fue a traer al kinder y me dice la profesora, pasó feliz, le fue muy bien, y se va la profesora y me dice, ay, pasé aburrido. Y yo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te pasó? Estaba cansado, ya sabes, ok. Mm, ¿Por qué? Entonces ya desarrollé una conversación y entendí pues que su nivel de felicidad no es lo que me está marcando la profesora. Él quería claro. venir a su casa, venir a descansar, venir a jugar, hacer su desastre aquí, no hacerlo en el kinder. O sea, eso. Y fíjate, algo que quería como aumentar a esto de romper cadenas, la maternidad y todo el tema, que una de las cosas que a mí dentro de todo lo que estaba pensando, dentro de todo lo que estaba pasando, dentro de todos los cambios que quería hacer, obviamente había muchas frustraciones, ya sabes, había como, chica, hay tanto que hacer, hay tantas cosas buenas, hay cosas que no hice bien, entonces me llegó esta frase a veces cuando nuestra maternidad no es consciente, es una maternidad inconsciente, queremos no repetir y queremos compensar. Ya Mm, sabes, entonces nos quedamos en ese punto, nos quedamos en, no queremos repetir lo que hicieron nuestros padres o nuestro pasado.
y queremos compensar lo que nosotros no tuvimos. Ya sabes. Mm, Entonces ujú, estamos en una lucha, y entonces no soltamos eso, no lo soltamos, lo tenemos aquí y lo traemos a lo nuevo. Ya sabes, entonces claro. nos quedamos como ya, y yo pensándola hoy antes con los nervios, decía, ok, esto de romper cadenas y todo, esto de que nos han dicho también de cerrar ciclos en la vida, ya sabes que es tan importante y todo. ¿Cómo aplica aquí en la maternidad esto de romper, de cerrar ciclos? Y creo que llegué al punto de lo que siento fuerte, y es que sí, en la maternidad debemos de cerrar ciclos. Debemos de cerrar círculo mamá, papá e hijos. Ponerle una esfera, aceptarlo, valorarlo, que nos dieron o nos dan lo mejor que pueden con lo que tienen, pero Ujú, que ese círculo ya se cerró, porque yo ya crecí a un matrimonio y crecí aún en el estado de maternidad. Entonces, mi círculo se está abriendo y se está llenando ujú. de cosas. Entonces, cuando ya me toque a mí pasar esa pelotita a mi hijo, yo también tengo que aceptar que ellos no van a guiar Exacto, desde mis valores o desde mis así puntos es. de vista. O sea, eh, así como hay diferentes religiones, así hay diferentes valores también. No todo está Claro. casado con el mismo valor. Y entonces eso, como sí, aceptar, ya sabes, esto vino así, esto creció así, ok, siento que pudieron haber hecho esto, tal vez no hubieran hecho lo otro, pero ¿de qué me sirve quedarme ahí? A mí Sí, no me sirve de exacto. nada, no me Fíjate sirve que, absolutamente de nada. Ya sabes, exacto, entonces tengo que crear ese sí. camino, esa conciencia de decirle, papá y mamá, gracias, pero ahora en tema de mis hijos y de esto y lo otro, acepto consejos y todo, pero no lo voy a hacer de la manera de antes, ni voy a compensar. Simplemente estoy descubriendo lo que hay. Información, todo lo demás. eh, y dar este salto en paz. Ya sabes, Ujú, o sea, ujú. no, tratar de no darlo como, no, a mí me pegaron, y creo que a varias me pegaron aquí, o sea, entonces es como, ya sabes, unos buenos chancletazos, exacto, todo lo demás, y yo digo, ok, y yo, tristemente, a mis dos primeros hijos les pegué, Mm, pero hubieron etapas, hubieron fuertes hasta que yo dije, puchica, y eso fue, gracias a Dios, marcó un punto súper fuerte, y dije, no, estoy repitiendo algo. Fue un mi patrón, primer como encuentro algo, ya sabes. Y dije, no, claro, no lo necesitan, no lo necesito y voy a seguir, ya sabes. Una vez claro. Mati a mí me dice, le pregunté así fue así, yo te pego. Y me dice, sí, porque él pegó a alguien. Entonces le dije, yo te pego, Mati. Me dice, sí. Y yo, Mm. Dios mío, ¿cuándo le pegué? O sea, ya sabes, como, ¿cuándo le pegué a este niño? Y se pone a reír y le digo, no da risa, no me estoy riendo, estoy siendo seria, necesito una conversación seria con vos, porque no le puedes hacer daño a las demás personas. O sea, a nadie le Claro, puede hacer daño, no le puede, y menos pegándole, ¿ya? Entonces ya lo aterricé a su nivel, ya sabes, como no van a querer jugar con vos, no van a querer compartir su juguete, aterrizándole a su nivel, porque si me pongo a decirle, si a vos te pegan, a vos vas a generar violencia y eso y lo otro, voy a claro. perder esa conversación Sí, totalmente. porque es que yo creo que la conexión que entablamos con nuestros hijos viene de eso, de ver la vida como ellos la ven. O sea, de poder utilizar, incluso de poder utilizar un lenguaje que sea más amigable para ellos, que conecte más. Entonces, creo que ahí está la clave. O sea, conectar con nuestros hijos es poder realmente ponerse en los zapatos de ellos, es decir, ver el mundo desde cómo lo ven ellos. Y asimismo, reestructurar nuestro lenguaje, ¿no? Para que ellos nos entiendan, para que exista claridad. Fíjate que creo que eso que mencionaba es parte de tener el coraje. O sea, yo creo que uno de los tips más importantes
que has dado ahorita y que me ha funcionado también a mí es tener el coraje de poder respetar lo que vos anhelás como mamá. O sea, tener el coraje de decir, yo voy a llevar el duelo, no de resistirme, sino el duelo de aceptar de que ya estamos en tiempos diferentes, de que yo no soy mi mamá, de que mi esposo no es igual a mi papá, ¿verdad? Y que ahora yo quiero reestructurar mi manera de criar, ¿sí? O sea, quiero dejar atrás esa manera de criar que tuve yo, por ejemplo, incluso en las cosas positivas, Graciela, porque no solamente en la Sí, parte negativa, sino en las también. cosas positivas. Entonces, creo que uno de los tips más importantes es tener el coraje de entender y actuar y tomar acción de acuerdo a tu propósito como madre, a lo que vos querés. O sea, esto es lo que quiero y hacer esos duelos de esto no lo voy a utilizar, lo siento, y tal vez puede generar duelo en vos, mamá, o en vos, papá, en los abuelos, ¿no? Pero Sí, sí, también es aceptar de que vos no tenés el control sobre los sentimientos de nuestros papás, Graciela. O sea, sí. yo no, es aceptar el hecho de que, bueno, puede que a mi mamá y a mi papá les genere un poquito de dolor el hecho de que yo estoy creando de diferente manera, pero creo que también es aceptar que yo soy diferente y que no puedo controlar lo que ellos sientan, ¿no? Siempre y cuando a vos como madre y a tu hijo le genere bienestar, es lo más importante, ¿no? Ahí es el camino. Y lo otro es la parte de desechar, teniendo un propósito y, y saber desde dónde quieres criar, te va a permitir desechar eh, comportamientos de la crianza que no te funcionan. Y te va a permitir también adquirir comportamientos que querés para el bienestar de acuerdo a ese propósito que tenés. Así que creo que sí, pues es importante esta parte de llevar los duelos y aceptar que mi crianza es muy distinta a la que me dieron o a la que Sí, porque no incluso lo ace- tienen otras sí, personas cercanas a mí. Ajá, porque no contame. lo acepta, sino, a ver, dice otra cosa que yo te decía, de que yo respeto, o sea, 100% eh, las diferentes, ¿cómo decirlo? Las diferentes formas que vos elegís para alimentar a tu hijo cuando es baby, ¿verdad? Mm, Yo escogí la lactancia y te digo, ujú, a ver, la escogí porque no es algo natural, la lactancia no es natural, la lactancia vos la tenés, o sea, es natural porque sale el cuero, porque la leche y esto, pero vos te tenés que educar para lactar y vos tenés que mm, preparar ese camino también, ¿ya? mm, Eh, una de mis primeras decisiones fuertes con mi maternidad fue que yo quería lactar desde el comienzo al infinito y más allá, hasta donde, o sea, mi propósito era hasta donde los dos estuviéramos listos para soltar, ¿ya? ¿Qué hice respecto a eso? Entonces, yo siento que yo me agarré de mi lactancia para llevar a cabo todas mis metas de maternidad. Eso fue lo que a mí me resultó. Ya sabes, con esto no quiero decir que la lactancia es lo mejor y esto y lo otro. Hay fórmulas que son súper buenas para dejarlo súper claro. La conexión, hay millones de conexiones y todo, pero a mí me resultó la conexión que yo tuve con él. Entonces, al yo imponerme con cosas de lactancia y dejar que el ruido externo de sacate leche, yo lo de pacha, vos descansás, tenés una mastitis, déjalo ahí, yo puedo. Entonces, eso me llevó, y a esto voy porque es importante la información que ahora tenemos y antes no. Esto me llevó a meterme en un curso de lactancia, en un taller de mm, lactancia y volverme asesora de lactancia, porque yo quería vivir esa lactancia plena, quería claro. vivirla con información, ya sabes. Entonces, obviamente, los primeros 3, 4 meses fue como era como la lactancia es lo mejor, ya sabes. En el camino me di cuenta de que, puchica, qué, súper qué fuerte, exhausting, súper es cansadísimo. cansadísimo, o sea,
A ver, yo quise dejar la lactancia a los 2 años de Matthew y prácticamente estábamos en la pandemia y todo, fue imposible, súper imposible, agotada y todo. Y dije, bueno, no me toca, es lo que es. Dije, bueno, mi manera de protegerlo ahorita, lo voy a seguir haciendo y punto. Llegué hasta los 3 años y medio por decisión mía. Si fuera por ese niño, él seguiría. ¿Ya? Entonces, con esto de lactancia quiero decir que hay demasiada información para el camino que elijas a tu maternidad. Si vos elegís criarle un mundo Montessori, en llenarte de toda la información Montessori en tu casa y esto y lo otro, hay un camino para eso. Si elegís otro camino, hay otro, ya sabes. Entonces, ahora tenemos esa ventaja. Antes no la había. Y te digo, Claro, antes, cuando yo tenía 22 años, todo esto no estaba. Antes, los pediatras no eran pro lactancia. sí, era limitante. Era O sea, súper limitante, era horrible. solo era esto. Esto es lo que tenías que hacer y eso te Era hacía solo- buena mamá, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Con el tiempo comprendí que los pediatras están para la parte fisiológica del niño, no están para la Mm, parte emocional. O sea, si vos querés hacer colecho con tu hijo, hacelo de la mejor manera posible. Buscar asesoría de cómo se hace un colecho seguro, a qué edad se hace, a qué edad no se hace, y eso. Pero también con el tiempo fui aprendiendo que cada persona tiene su función en la vida de tu hijo. O sea, cada ujú. persona como pediatra, un alergólogo, ponerle una profesora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bueno, la manera también de poner los límites a tu alrededor, ¿ya? Claro. Porque si vos llegas y se lo entregas a la profesora y le decís, mira, pues vos educarlo, ¿entendés? Entonces es como, ¿qué es lo que querés? Entonces es Sí, creo, importante, verbalizar lo que vos estás, o exacto, sea, eso es súper importante lo que acabas de mencionar. Yo me acuerdo que para mí, yo creo que te comenté en un momento cuando andaba buscando escuelas para Nico, a mí me costó, o sea, y créeme que para mi entorno, y entorno no me refiero solo a mi familia cercana, o sea, me refiero a amigos, me refiero a colegas, etcétera, era, créeme que era preocupante el hecho de que Nico no había entrado a la escuela. O sea, yo recuerdo que hubo una amiga que me dijo, es que mira, tenés que, ya tenés que soltarlo, o sea, está en tu casa todo el día, ellos tienen que interactuar. Y sí, créeme que una de las cosas que yo agradezco fue que me permití estar en tranquilidad, o sea, sin que mi hijo fuese a la escuela a los 4, a los 5 años, ¿me entiendes? O sea, yo dije, el mundo no se va a caer porque no ha entrado a la escuela, pero realmente lo que me va a hacer sentir alivio va a ser encontrar una escuela que tal vez no va a tener al 100% lo que yo anhelo, porque no es posible, sí, pero que sí se acerque muchísimo a mi forma de crear. Y yo dije, y es esta parte de soltar, como decía vos, yo dije, bueno, entiendo las perspectivas de todos, sin embargo, tengo claro lo que yo quiero y voy a respetar eso que quiero para mí, a mi hijo, en términos de educación. Me voy a dar un año y medio, lo que sea necesario para buscar una escuela que cuando yo lo lleve me sienta tranquila, me sienta contenta y yo pueda verbalizar y darle claridad a la profesora de cómo es mi manera de criar y se escuche mi manera de criar en el centro educativo. Porque créeme que donde yo lo tengo ahorita, una de las cosas que a mí me encantó cuando llegué fue, contame cómo sos vos como mamá. ¿Qué quieres hacer? Y eso a mí me encantó porque yo dije, ¿sabe qué es lo que quiero hacer? Yo tengo mi empresa, le dije, yo me quiero quedar aquí 2 semanas, traerme mi computadora y si mi hijo se quiere ir a las 10 de la mañana, yo lo voy a hacer. Ni me voy a quedar en el parqueo esperándolo a él. Y ella me dijo, ok, si eso es lo que quieres hacer, aquí te lo vamos a permitir. Y eso me encantó, porque es diferente. O sea, antes te dejaban ahí y te decían, tenés que ir a la escuela, aquí te vas a quedar, yo me tengo que ir porque tengo que trabajar, porque, chica, pues, o sea, es bien difícil. Y también está la parte de que en el caso mío, por ejemplo, mi esposo tiene un empleo que tal vez no tiene tanta, en el que no tiene una flexibilidad de tiempo como la mía, ¿me entendés? Entonces, el hecho de que yo quería estar ahí para el niño, poderme quedar en la escuela,
ser escuchada como madre y que mi crianza fuese escuchada, fue también un alivio para mi pareja, porque él decía, yo lo voy a llegar a traer al mediodía, yo voy a ir a almorzar con ustedes, yo lo voy a llevar tempranito en la mañana, voy a hacer el desayuno para él, para que lleve su loncherita y estar de cierta manera cerca de él. Pero me alivia de que vos vas a estar ahí cuando vos querás, porque a veces yo le decía, y esto fue algo que vos mencionaste al inicio, que vos decías, la parte del espacio. En mi caso, por ejemplo, cuando yo siento que tengo un anhelo de estar sola, yo le digo a mi hijo, amor, fíjate que ahorita quiero un espacio. Tal vez me siento muy abrumada y él me dice, ok, mamá, voy a buscar qué hacer. Y tiene 5. Voy a buscar Sí, qué hacer sí, ahorita porque sé que necesitas ese espacio. Y esa parte creo que les ayuda también a no ser tan dependientes, ¿no? Y que sepan de que no todo va a ser color de rosa, que va a haber momentos en los que van a estar solos y tienen que implementar estrategias para cuidarse, para seguir, y esa parte es también la resiliencia, ¿no? Pero sí, volviendo a esto de lo que mencionaba, eh, de la lactancia y la educación, creo que sí es importante siempre respetar el tiempo que vos anhelés sin preocuparte, va a funcionar, no va a funcionar, qué va a pasar. O sea, solo vivir tu crianza, vivir tu maternidad. O sea, la verdad es que el futuro es incierto. O sea, yo no sé si lo que estoy haciendo va a dar un resultado positivo o negativo, pero que creo que sí, lo que funciona es vivir tu crianza desde una tranquilidad, desde el alivio, desde fluir con tu hijo, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que vos comentás. O sea, yo quería dejar ser mi lactancia, o sea, quería vivirla, quería, y al final creo que vos me habías comentado que se dio algo diferente a lo que vos tenías pensado, ¿no? Mientras iba fluyendo. Así fue. sí, sí, Creo sí, que vos porque me comentaste hace, no sé, como un hace mes, no sé. poquito, sí, Ajá, de que mi lactancia, la verdad que, o sea, yo dije hasta donde sea, ¿verdad? Pero sin el camino hubieron muchas cosas, o sea, limitantes para mí, como mastitis, también el cansancio, la lactancia también te suma tu vida de pareja, tu estado con tu otro hijo, salir, cualquier cosa. Entonces era como muy invasivo a todo, porque ahí es claro, donde te decía yo, de que yo dije, me voy a dedicar entonces, no voy a hacer, a ver, no es que no hacía nada para mí, porque sí hacía cosas para mí, pero no es como que claro. me enfocaba en hacer un proyecto a largo plazo, porque yo sabía que lo Mm, podía, ya, o claro, sea, esa era tu realidad yo chocaba, exacto, entonces cuando yo y la decido, aceptaba, sí, ¿no? la aceptaba y dije, aquí estoy, esto soy, pero cuando ya Claro. decidí que voy a dejar la lactancia, fueron días horribles. Horrible, pero un día horrible, o sea, por muy respetuosa que haya sido, y eso es algo también que por muy respetuosa que sean las cosas, a veces nos hacen sufrir, Por ¿ya? supuesto, O sea, sí, no quiere decir que por con mucho respeto que yo te hable a vos, pero si tengo que decir algo extremadamente fuerte que va a afectar tus emociones, por mucho claro. respeto que haya por medio, Va a haber quiere decir dolor, que va a haber exacto, dolor, ya exacto. sabes. Entonces, y así fue, pues, o sea, era como, y ahora por bromear me pide leche, pues, o sea, yo le digo, ¿quieres leche? O sea, su leche de la caja, su leche de abajo, y me dice sí, y me queda viendo, ya sabes, como, ok, dame, ajá, le digo, ok, ya lo hace como broma, pero al comienzo me lloraba, entonces, Ujú, ya sabes, entonces es como, todos los caminos que elijamos, que los elijamos desde una parte, desde nosotros informadas, ya sabes ujú, todo. O sea, si escogemos lo que vayamos a escoger desde pequeño, que lo escojamos ujú, informada. Y ujú. que esto es cierto, a veces cuando somos más informadas, suele pasar que nos dicen que tenemos siempre la razón, Mm, ¿ya? Y que hay otras razones. Y sí es cierto, entonces, pero es mi razón. Fue la que yo exacto, investigué, fue la que a mí me exacto. gustó, ya sabes. Entiendo Es que la tal que vez funcionó para vos, ¿no?
tal vez no va en la misma línea que va la tuya, Así es, pero ya sabes, como que entonces ahí viene marcar el respeto, aunque estés diciendo que no, ¿ya? O sea, sí. y es importante, pues, y eso aplica un montón en la maternidad, porque, porque siempre, a ver, incluyéndome, siempre querés como aportar a esa mamá. Tal vez a mí me pasa de que quiero aportar a la lactancia a alguien más, ya sabes. O sea, Ujú. y quiero darle sus tips, y que no sé qué, y que el banco, y que no sé cuánto, ya sabes, Créeme que eso para mí es como, te lo juro, no sé si a vos te pasaba cuando estabas embarazada, pero yo no quería recibir, pero ni siquiera un tip. O sea, yo decía, no, es que yo no quiero que me den una opinión, yo no quiero que sí, me sí, den sí, un tip. Y a mí, créeme que yo decía, yo lo que hacía es escuchar a mi amiga, pues, si estaba embarazada, si había elegido algo para su hijo, era escuchar, entender la perspectiva, como vos decías, pero lo que menos quería hacer era opinar, porque en claro, ese claro, momento que vos estás embarazada, que, que, o que, no exacto, sé, sos madre primeriza, por ejemplo, o que estás criando un hijo de diferente manera como criaste a tus primeros hijos, estás pasando por una situación donde hay miedos, donde hay emociones fuertes, donde hay alegría, donde hay incertidumbre, donde te haces muchas preguntas y encima es como llegas y decís, fíjate que me estoy sintiendo agotada por la maternidad. Yo lo que menos quería era escuchar, pero es que mira, deberías de hacer esto, o sea, ¡oh! Y yo le decía, no, 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 mira, fíjate que no, no quiero una opinión, claro, no, claro, y tenés que marcar, porque hay personas que sí te lo preguntan, hay personas que sí completamente. ver igual, o sea, igual tenés que ver qué, porque digamos, o sea, a ver, eh, a mí me pasó una vez con una amiga de que ya no quería dar pecho y yo la asesoré un montón, estuve con ella al inicio y todo, pero un día me dijo, ya no voy a dar pecho. Y yo dije, ¿por qué? Ya sabes, fue como, lo dolí, me sentí mal. Ya sabes, yo decía, Claro, no, pero dije, no, tiene otras metas en su vida y eso no la hace ser menos mamá. Ya, o así sea, es. es una mamá súper informada, súper pilas con su hija, o sea, todo. eh, pero ya sabes, pero causó como un dolor en mí, como, Claro, ya sabes, como sentí sí, como esa lactancia era mía y yo la estaba abandonando. O sea, así me sentí, pero entonces tenés que tener un límite, claro. vos qué opinar y qué no. Ya, claro, Y, si y, miras que hay una y situación entender, de riesgo, perdón, si miras que dale. hay una situación de riesgo, como llevar esas pautas a una conversación que te dirija para que la persona te pregunte. Ya sabes, o sea, porque, porque hay situaciones así, hay situaciones que vos tal vez sabés, a ver, que el colecho, si son dos personas que tienen un mal dormir y esas dos papás están haciendo un colecho y vos sabes que corre un riesgo, tener una conversación que lleve a que llegue. Hay ciertas maneras de hacer que la otra persona comience a preguntarte, ya sabes, hay algunas maneras de lograr eso. Entonces, y eso sí, pero meterte más de la cuenta y Exacto, por muy mejor amiga, por muy familiar, por muy esto, es muy invasivo. Entonces, claro. creo que Y estos creo que es espacios parte de sí romper valen la las pena. cadenas también, Sí, porque algo que yo he visto muchísimo en esta parte de la crianza es la sororidad que falta entre las mujeres. O sea, esa parte para todo. exacto, el respeto a tu manera de criar y eso que vos mencionabas que me parece poderoso, de vos tenés tu manera de criar, vos tenés tus necesidades, tal vez está extremadamente agotada en ese momento y ya querés dejar de lactar. Entonces creo que la parte de más que opinar o más que es escuchar y entender a la otra mamá. O sea, es entenderla y saber valorar lo que ella está valorando. O sea, entender lo que es para ella importante como madre. Creo que ese sería también otro de los tips. Sororidad entre las mamás, ¿no? Y saber estar conscientes de que solo existe un Matthew en este mundo,
solo existe un Nico en este mundo, por ende, nuestras crianzas van a ser diferentes porque nuestros hijos son únicos. O sea, no hay otro Matthew, no hay otro Nico. La crianza obviamente va a ser distinta. Y creo que eso es muy diferente al pasado también, porque como vos decías, era limitante. Solo había una manera de criar. Así tenía que ser. Y por mucho dolor que vos pasaras como mujer, como mamá y como papá también, ese era el único camino. Mientras que ahora, como vos mencionabas, con información, que te abre la mente, o sea, entre más información vos tengas al alcance, más matices vas a tener para tomar decisiones. Entonces, eso te permite buscar o seguir diversos caminos, ¿no? Que ha sido una, una gran bendición, creo, para las mamás de hoy, ¿no? Sí. Para las mamás de hoy. Bueno, mira, yo quería, Graciela, agradecerte por haber estado conmigo hoy aquí. Creo que el live era 1 hora, ya llevamos 1 hora y 25 minutos y me ha encantado, créeme que me ha encantado Gracias, tenerte Mar. aquí. He aprendido muchísimo hoy de vos. Creo que también las personas que están todavía conectadas o que estuvieron en el live también aprendieron mucho. No sé si te parece bien que nos tomemos 5 minutitos o 1 o 2 minutitos para permitir a los que están conectados hacer preguntas y quizás Ok. nosotras contestarlas. Entonces, creo que veo a 6 personas, me parece. ¿Cuántas te salen a vos? 5 o 6 personas conectadas. Ok. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, escribir en el chat para que la podamos contestar. Y si no, pues agradecerte, Graciela. No sé si quisieras, mientras la gente se va decidiendo si tiene alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario, eh, quieras comentar algo ya para finalizar. Sí, primero, gracias por darme esta oportunidad, por el primer live. Creo que me siento un poquito más a gusto con el tema. Eh, y también decirles que la maternidad es algo que tenemos que disfrutar. Es algo que Mm, tenemos que saber que vamos paso a paso. No querramos avanzar de una sola vez. No querramos comernos el mundo en una sola noche, en un libro. No querramos darle likes a un montón de páginas de mamás. No, no llevemos ese camino para que al final sea frustración. Agarremos como, digamos, un mes, digamos, quiero conocer de cómo tener más paciencia con mi hijo. Entonces, mm, explotemos ese mes de la paciencia, trabajemos en ese tema. El siguiente mes agarremos algo más y vamos despacio. Porque creo que acelerarnos en el camino y más en la maternidad nos da muchas frustraciones y las frustraciones se las ponemos a nuestros hijos totalmente. claro. Y criemos desde nosotros mismos. Olvidemos cómo fue el antes. Mm, Agradezcámoslo, respetémoslo, amémoslo. Claro, cada uno desde su punto de vida, ¿verdad? Pero enfoquémonos en el presente y enfoquémonos en el presente hoy y ya cuando sea mañana sábado, enfoquémonos en ese presente del sábado. exacto. Día a día, exacto, el día a Ujú, día es súper importante y más con nuestro hijo. Eso es ujú, prácticamente como lo más importante. Y el tema, esto tan pegajoso hay que dejarlo fluir, sí, que fluya, pero recordemos que nosotros somos los que lo estamos sosteniendo a ellos. Somos los que lo exacto. estamos diciendo. Entonces podemos fluir, pero que tenga una camita abajo, a donde si algo pasa, nosotros lo podamos apoyar y saber que ahí vamos a estar. Independientemente lo que hayan hecho, lo que nos hayan dicho, las expresiones, cualquier cosa que en algún punto haya creado algún sentimiento diferente en nosotros, Mm, que sea como sea, siempre nos van a buscar. ujú, ujú, Eso es algo que yo hoy por hoy lo estoy trabajando en mis dos hijos mayores, paso a paso.
no es un camino fácil, pero sí, eso de que tiene su recompensa, no es como recompensa porque no son premios, pero sí tiene ese valor, esa conexión. Y cuando Eso que te estás enriquece, ¿no? sí, te enriquece, y cuando estás demasiado conectada, cuando estás viviendo en conciencia muchas partes de tu vida, creo que te da esa plenitud de levantarte y saber de que hoy va a salir bien la mayor parte del día. Puede ser que algo salga mal, pues, pero es normal. O sea, pero eso Ok. es prácticamente lo que quería. Con eso quería cerrar. Gracias, Graciela. Bueno, gracias a vos. Gracias a todos los que están todavía conectados, los que estuvieron conectados a lo largo del live. Eh, Creo que pueden contactar a María Graciela, ya tiene su página por si quieren, tienen alguna pregunta que quieren hacer ya más privada, de manera más íntima, te pueden escribir. No sé si Sí, quieres dar información acerca de tu página, Graciela, o un correo electrónico, un número de teléfono, eh, antes de que terminemos el live. mi Instagram es personal, pero es público porque tengo varios proyectitos ahí que van muy ligados a las redes sociales. Entonces ahí mismo me pueden escribir, siempre contesto. Eh, y mediante mi Instagram, pues que creo que aquí sale con mi nombre. Ok, súper. Bueno, gracias a todos, gracias Graciela y nos vemos Gracias, en el bye. próximo live. Gracias Graciela, que estés bien. Bye, buenas noches. Chao a todos, buenas noches.